Buenos días para todos. Continuando con la programación establecida para estas jornadas de investigación en modalidad virtual en su 10ª versión, les damos la bienvenida a la conferencia Conflictos de Intereses, ¿qué estamos haciendo mal?, a cargo del profesor Álvaro Ruiz Morales, a quien agradecemos de manera especial por su valioso tiempo y por compartir sus conocimientos en este espacio académico. Saludamos a la comunidad académica e investigadores de la Facultad de Medicina, del Hospital San Vicente Fundación, la IPS Universitaria, el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Corporación Académica de Ciencias Básicas Biomédicas, quienes este año se suman a las jornadas de investigación. Y para darle paso ahora sí al doctor Álvaro Ruiz Morales, les hago una breve reseña de su hoja de vida. El profesor Ruiz actualmente ejerce como profesor titular de medicina en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, de la cual además es doctor en medicina y especialista en medicina interna. Es especialista en hipertensión arterial de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y magíster en epidemiología clínica con doble titulación de la Universidad de Pensilvania y la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, doctor Álvaro Ruiz, a esta su casa, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y me honra muchísimo de verdad estar con ustedes, con personas de instituciones a las que tengo tanto cariño y tanto respeto. Y vamos a empezar sin más. Ustedes ven una instrucción en la pantalla, vieron una instrucción que es para que se conecten a eso. En unos minuticos vamos a hacer unas preguntas para que estén listos. Más adelante les repito el código si alguno no se ha conectado. Pero entonces, bueno, vamos a empezar y tengo un caso interesante para comentar que tiene que ver con ética en investigación. Empiezo con mi declaración de intereses. No tengo nada para declarar, pero qué raro ese sonido. Algo debo estar haciendo mal. Repitamos. Mi declaración de intereses, no tengo nada para declarar. Algo debe estar funcionando mal. No, creo que ya ahora sí va a quedar bien. Ustedes vieron mi declaración de intereses, pero algo está funcionando mal. Algo no estamos haciendo bien cuando declaramos nuestros conflictos de intereses. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Si yo les digo que voy a ponerles mis conflictos o mis intereses, esa declaración no es una formalidad banal. Eso no se dice porque se dice y ya. Cuando yo hago eso, debo ser honesto en lo que declaro. La declaración debe ser completa y, muy importante, la declaración debe ser legible. Ustedes vieron cuando yo dije no tengo intereses para declarar, no estaba bien y luego los puse, pero ustedes no alcanzaron a leer nada. Si yo hago esto, miren mi declaración, y se quita inmediatamente, que es lo que hacen casi todos los conferencistas, dicen, estos son mis intereses y quitan la diapositiva inmediatamente. Nadie la leyó, entonces no sirvió para nada y igual hubiera sido que la hubiera puesto en ruso. La gente no va a poder leer y esto no es una declaración banal, esto no es un requisito sin importancia. Debemos hacerlo bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que declarar? Vamos a hacer la prueba ahora, entonces, si ya están listos, voy a poner un par de preguntas para que ustedes respondan. Entonces, voy a compartir una pantalla diferente. Y ahora, por favor, respondan. Ahora sí se debió activar. La pregunta dice, un cardiólogo presenta en un congreso nacional un estudio que hizo, que fue financiado por Pfizer, sobre un medicamento de Pfizer. Eh,
Perdónenme, yo abro la pregunta. Usted piensa que, entonces por favor muevan el deslizador, si creen que hay un clarísimo conflicto de intereses entre fuertemente en desacuerdo o fuertemente de acuerdo. Y la siguiente es, no se debería dejar presentar en un congreso esto. Entonces, muévanlo de acuerdo a lo que ustedes consideren. Estoy esperando, llevamos la mitad de los participantes. Si alguno no se ha podido conectar, arriba está el código 95 16 51. No vamos a esperar mucho para no gastar mucho tiempo. Han respondido 51 personas. Tenemos 125 en el auditorio. Bueno, yo creo que vamos a parar aquí. Esta pregunta, ya ustedes ven hasta ahora los resultados. De 1 a 5, la calificación del grupo es que hay un clarísimo conflicto de intereses 4.1 y no se debería dejar presentar en un congreso 1.8. Ahora esta pregunta, por favor. Califiquen estas opciones según que haya conflicto de intereses. Un estudio epidemiológico financiado por Roche. Entonces, de nuevo, muevan el deslizador. La evaluación de un dispositivo que yo produzco. Un estudio financiado por la Universidad de Antioquia. O un proyecto de investigación financiado por Colciencias. Entonces, igual, moviendo el deslizador. Bueno, ahí tenemos los resultados en general. Luego vamos a volver a ellos. Bueno, ahí vuelvo a mi presentación. Espero que ya estén viendo. Vamos a seguir adelante porque la pregunta que habíamos dejado era ¿qué es lo que debe declarar uno en los conflictos de interés? Solo necesito que alguien, por favor, me confirme que sí está viendo la pantalla, la presentación. Sí, profesor, se está viendo. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes han oído que el vino es bueno para la salud, sobre todo la salud cardiovascular. Es muy interesante porque esa idea de que el vino es bueno para la salud cardiovascular surgió de una serie de estudios que fueron un fraude. Fueron un fraude. Ahora sabemos que es verdad, pero los estudios iniciales fueron un fraude. Aquí hay uno de los estudios del doctor Somak Das, que fue uno de los primeros en investigar, y este señor, director del Centro de Investigación Cardiovascular en un centro de salud en Connecticut, trabajó con resveratrol del vino tinto. El resveratrol es un fenol que recubre las uvas. Si ustedes han visto viñedos de uva que se usa para vino, han visto que la uva tiene como ese polvillo por fuera. Eso es un protector contra hongos que tiene la uva y contra infecciones. Ese es el resveratrol. Y el resveratrol tiene una capacidad antioxidante muy importante. Y bueno, el doctor Deepak Kumar escribió muchos artículos sobre el tema en 11 revistas, 26 artículos, imagínense, sobre el tema. Sin embargo, al revisar esto se encontró que había en 26 artículos 145 instancias de fraude. 145 cosas que no eran verdad, eran inventadas o
Podríamos titular a esto resveratrol y Photoshop porque el señor falsificó datos, es decir, datos que existen los cambió, fabricó datos, es decir, inventó datos, acomodó datos, algunas cosas las modificó para que quedaran de acuerdo con sus teorías y por supuesto le hizo un enorme daño a la ciencia cuando esto se descubrió. Ahora sabemos que sí tiene un efecto protector, pero este señor le hizo mucho daño a la ciencia. ¿Cuál fue la razón que tuvo él para hacer el fraude? Obtener prestigio. La oración es interesante y la oración y la medicina han sido evaluadas muchas veces. No sé si ustedes han leído, hay estudios que muestran que cuando a pacientes en cuidado intensivo se les aleatoriza a que alguien rece por ellos o a que nadie rece por ellos, hay publicaciones que muestran que les va mejor a aquellos que fueron aleatorizados a que alguien rezara por ellos. No vamos a discutir ese estudio ahora, pero les voy a contar otro que tuvo una razón importante para ocurrir. Ahí tenemos que ponernos en el entorno y vamos a ponernos en el entorno. Bueno, creo que todos ustedes recuerdan ese día fatídico, ese día horroroso, se nos quedó en la mente a todos, cambió el mundo, igual que lo está cambiando lo que estamos sufriendo ahora. Ese 11 de septiembre de 2001 yo estaba allá en Nueva York y vi en persona y viví muchas de estas cosas. Y una reacción muy importante que hubo inmediatamente después del atentado del mismo día 11 de septiembre y de allí en adelante fue que se exaltó la religiosidad de la gente. En todas partes veía unos letreros como este, Dios bendiga América, Dios nos bendiga, unámonos en oración, que Dios nos proteja. Se creó un movimiento de oración que se llamó el Movimiento de Oración 911 y en general la gente se volcó a lo único que los podía proteger ante ataques que no sabían de dónde venían ni cómo pararlos. Ahora sabemos que eran solamente 3 los aviones o 4 con el que se cayó sin hacer daño, pero en ese momento y durante 2 o 3 días nadie sabía si venían más aviones. Les puedo decir eso porque lo viví en persona y en cualquier momento, en todas partes, en todos los edificios, cada rato los evacuaban porque se pensaba que venía otro avión o que había algún otro problema. Ese momento de religiosidad exaltada y de inquietud fue aprovechado de manera muy interesante, por decir una cosa. Miren este artículo de fertilidad y oración publicado el 2 de octubre de 2001, muy poco tiempo después. Este estudio, aquí está la referencia completa, evaluaba si influía la oración en el éxito de fertilización in vitro con transferencia de embriones. ¿Y cómo era esto? Se hizo un experimento clínico aleatorizado para evaluar el efecto de oración de intercesión. Es eso, poner a alguien a que rece por el paciente o el sujeto. Y era el efecto en tasas de embarazo en mujeres que estuvieran en programa de transferencia de embriones fertilizados in vitro. Como ustedes saben, es muy difícil lograr el éxito en estos, aún con estos tratamientos. El estudio era ciego total para las pacientes. Eran pacientes de un hospital en Seúl, Corea, 219 pacientes que llevaban siendo tratadas 4 meses con este programa de fertilización in vitro. Los investigadores eran de la Universidad del Centro Médico de Colombia. Estamos hablando de una universidad muy respetable, la Universidad de Colombia en Nueva York. Entre otras cosas, en inglés se pronuncia Colombia, no Columbia. Es una universidad muy respetable. Las pacientes eran aleatorizadas a que alguien en Estados Unidos, Canadá o Australia rezara por ellas. No importa la religión del que rezara, si era musulmano, si era cristiano, si era católico, si era judío, no importaba, a esa persona le llegaba una foto y le decían, mire, rece por esta persona. O podían ser aleatorizadas a que nadie rezara por ellas. Ese era el estudio. ¿Y qué pasó?
Tasas de embarazo en aquellas por las que nadie rezó, 26%. Tasas de embarazo en aquellas por las que rezaron, 50%. Miren el riesgo relativo, intervalos de confianza muy apropiados, claramente superior, casi 2 veces más éxito en aquellas por las que se rezó. Miren las tasas de implantación en aquellas por las que no se rezó, 8%, por las que se rezó, 16.3%, el doble. Con significación estadística, bueno, ahí vimos los intervalos de confianza, por supuesto que es estadísticamente significativo el resultado, luego vale la pena. ¿Qué resultados tuvo esto? Tan pronto como se publicó, aumentó de manera muy significativa la afluencia de personas a este centro en Seúl, aumentó la frecuencia de personas que pedían que se rezara por ellos, no solo para ese resultado. Sin embargo, a muchas personas les llamó la atención, dijeron esto no es tan bueno como parece y algo tiene que estar pasando, revisaron y encontraron que el autor principal no era médico, tenía una maestría en ciencias en parapsicología. ¿Ustedes habían oído hablar de una maestría en parapsicología? El autor había sido acusado de fraude en otras áreas, incluso había pagado cárcel por fraude en investigación en otras áreas. El segundo autor del artículo reconoció que había habido fraude y que simplemente se habían aprovechado del momento para publicar esos resultados. El tercer autor pidió que quitaran su nombre del artículo una vez que estuvo publicado y que se descubrió, se destapó esto. El estudio nunca había sido aprobado por un comité. ¿Había habido fraude? Por supuesto que sí, fue reconocido. El artículo todavía está disponible, ustedes lo pueden encontrar todavía en la literatura. ¿Cuál fue la razón para el fraude? Dinero, ganar dinero y obtener más pacientes para el centro. Este ejemplo lo llamé El corazón revelador, como el cuento corto de Edgar Allan Poe. Si alguno de ustedes no lo ha leído, se lo recomiendo porque es excelente y dura muy poco. Uno se tarda, yo creo que 15 minutos en leerlo. El doctor John Darcy era un médico egresado de la Universidad de Emory, la más importante de Atlanta, ustedes saben. Tenía un postdoctorado en cardiología en la Universidad de Harvard, trabajando con el doctor Brownwell. Y a sus 33 años le ofrecieron, tenía la posibilidad de ser profesor asociado de la Universidad de Harvard. Imagínense el honor cuando uno a los 33 años es profesor asociado de la Universidad de Harvard. Este señor tenía más de 100 artículos que había publicado entre que estuvo en Emory, fue a Harvard y le dio esa posibilidad. Más de 100 artículos publicados. Este es uno publicado, miren en qué revista, New England Journal of Medicine. Es una revista muy importante, hablando de niveles de taurina y beta-taurina disminuidos en cardiomiopatías. Este artículo, sin embargo, sirvió para que se destapara una cosa. Publicado el artículo, el editor recibió cartas de lectores que hacían preguntas y comentarios y algo no les cuadraba, no podían. Ustedes saben, cuando sale un estudio la gente lo revisa muy bien, incluso trata de reproducir las técnicas de laboratorio o reproducir los resultados, hacer nuevos estudios, y algo no le cuadraba. Los lectores enviaron cartas. El editor hizo lo que hacen siempre los editores, les envió las cartas al autor pidiéndoles una respuesta para publicar las cartas y las respuestas, y pasados algunos días el autor no contestaba. Entonces el editor le volvió a escribir y esperó y esperó y no pasaba nada. El doctor John Darcy, en 1981, trabajando en un estudio en perros de un medicamento para limitar el tamaño de un infarto, infartos que él producía, estaba probando si el medicamento limitaba el tamaño del infarto, demostró que lo que estaba evaluando servía, no había habido aumento en el tamaño del infarto, y entre las cosas que mostraba para justificar sus resultados, mostraba electrocardiogramas tomados a los perros a las 24 horas, a las 72 horas, una semana y 2 semanas después,
que no mostraban ningún cambio con relación al basal. Eso era parte de lo que él mostraba. Sin embargo, al revisar, era exactamente el mismo electrocardiograma que había sido tomado solo una vez y no había habido control a las 24, 72 horas, 1 y 2 semanas. Era el mismo electro exacto en todos los perros. Había habido claramente fraude. Como el señor no contestaba a las cartas del editor, ya con ese antecedente, el doctor Brownwell, ustedes lo conocen, han oído hablar de él, supercardiólogo, lo confrontó y le dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted por qué no ha respondido esto? Y el doctor Darcy reconoció que había cometido fraude. La Universidad de Harvard entonces decidió manejarlo internamente. Creo que aquí empiezan los errores, o bueno, siguen los errores. No le informó a los institutos nacionales de salud y el doctor Darcy tenía un grant de cerca de $1 millón con los institutos nacionales de salud para estos estudios de taurina en miocardiopatías. Sin embargo, los institutos nacionales de salud se enteraron, parte por las cartas y por el editor del New England, y se inició una investigación y se mostró que el doctor Darcy había hecho fraude desde chiquitito en medicina, desde su residencia en Emory. En muchos de sus 100 y tantos estudios publicados había fabricado o falsificado datos. Los institutos nacionales entonces, el Instituto Nacional de Salud, le pidieron a la Universidad de Harvard regresar el $1 millón. Es la primera vez que ocurre esto. Imagínense una universidad tan prestigiosa siendo sancionada así. Sancionó al doctor Darcy por 10 años y la Universidad de Harvard tuvo que revisar y retractar 30 de los artículos que había publicado el doctor Darcy, entre ellos este. Si ustedes lo buscan, van a encontrar ese letrero que dice este artículo ha sido retractado, y cuando busquen los otros artículos van a encontrar que están retractados, y el New England tuvo que estrenar una sección que se llamaba retractaciones. Estrenar una sección que decía yo me retracto y este artículo no debía haber sido publicado. Entonces aquí está lo que dijo el doctor Darcy. Aquí está, dice, siento profundamente haber permitido que esas imprecisiones y falsedades se hubieran publicado en el journal. Me disculpo con el comité, con los lectores, con la universidad, con mis coautores. Y luego dice, los doctores Nutter y Heimsfeld son investigadores impecablemente honestos, cuyos nombres aparecieron en buena fe en estos artículos. Perdónenme un momento, voy a hacer un cambio aquí. Los doctores Nutter y Heimsfeld son investigadores impecablemente honestos, cuyos nombres aparecieron en buena fe en estos artículos. Y sigue diciendo el doctor Darcy, ninguno de ellos estaba al tanto de las imprecisiones ni fueron responsables por ninguna de ellas. ¿Eso estará bien? Por supuesto que no. Está mal que él hubiera hecho fraude. También está mal que él diga que sus coautores eran personas de buena fe y no estaban al tanto de lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque si yo soy coautor, yo soy corresponsable. Y no tiene ningún sentido que él hubiera dicho que ninguno de sus coautores estaba al tanto. Deberían haber estado al tanto, porque si no, no deberían ser coautores. ¿Cuál fue la razón para el fraude del doctor Darcy? Ascenso académico, buscar progresión en el escalafón. Este es un estudio muy interesante publicado en la revista Nature. Dice que los científicos se portan mal. Miren, en este estudio se habla del porcentaje de científicos que aceptan algunas de las conductas listadas en los 3 años previos. Les preguntaron muchas cosas. Por ejemplo, usted ha mantenido registros inadecuados en proyectos de investigación y miren que 27% aceptaron haberlo hecho.
Si habían usado diseños de investigación de manera inadecuada o inapropiada. Miren, más o menos el 13-14% lo reconocieron. Si habían asignado criterios de autoría de manera inapropiada. Vamos a ver esto más grande. 10% en total dijeron, asigné criterios de autoría en los últimos 3 años de manera inapropiada. Y todavía peor, miren, aquí están los números que siguen, 12.3 y 7.4, con diferencia estadísticamente significativa. Era más frecuente en personas avanzadas en su carrera que en personas en su carrera temprana. Luego, a medida que la gente iba avanzando, iba relajando su moral, su ética en investigación e iba haciendo cosas inapropiadas. Miren esa diferencia. ¿Cuál es la razón para el fraude? Ganar méritos o ganar puntos. Yo gano méritos y gano puntos si comparto autoría, porque si yo le regalo autoría a un amigo, el amigo me regala autoría. Y yo después entonces aparezco con muchos artículos publicados, artículos en los que no participé, pero gano méritos, gano puntos. Otro caso, el mensajero del zar, así lo llamé. Si alguno de ustedes leyó Miguel Strogoff, el libro de Julio Verne, muy interesante, se los recomiendo, una novela. ¿Cuál es la idea? La idea es que los zares tenían una costumbre muy curiosa. Cuando llegaba un mensajero y les daba una mala noticia, venía el mensajero, llevaba 2 días montando a caballo por las estepas, llegaba donde el zar, polvoriento, sudoroso, hambriento, cansado, a darle una mala noticia. Señor, mire, majestad, estamos perdiendo la batalla y su hijo murió en la batalla. El zar recibía la noticia y mandaba matar al mensajero si la noticia era mala. Se habla del síndrome del mensajero del zar. Bueno, miren el caso Soman que les voy a contar. La doctora Elena Baxley-Rothbard trabajaba en los Institutos Nacionales de Salud y trabajaba en unión de insulina en anorexia nervosa. Ese era su tema. Escribió un artículo y se lo envió al doctor Philip Felig, editor del New England de la Universidad de Columbia. Ojo, miren la revista, el New England, la Universidad de Columbia. El editor y el doctor Felig, editor, se lo envió como revisor, como par revisor, al doctor Vijay Soman de la Universidad de Yale. Otra vez estamos hablando de una super universidad. Bueno, la doctora Baxley-Rothbard esperó a ver qué le contestaban y esperó y siguió esperando y nunca le contestaron. Sí, y muy poco tiempo después salió un artículo en el American Journal of Medicine exactamente sobre unión de insulina en anorexia con los mismos datos de la doctora Baxley y la autoría era de los doctores Soman y Felig. El par revisor y el editor del New England le robaron el estudio a la doctora y lo publicaron como si fuera de ellos. No solo eso, sino que no solo copiaron los datos, sino que inventaron algunos más. Es más, publicaron otros estudios sobre el mismo tema y de los estudios que publicaron ellos en los meses siguientes, 12 de 14 fueron retirados una vez que se destapó esto y fueron retirados por fraude. ¿Qué problemas hubo allí? Abuso del editor, por supuesto, plagio, copiaron, fabricación de datos, inventaron datos, falsa autoría. ¿Y qué pasó? El mensajero del zar expulsaron a la doctora Elena de los Institutos Nacionales de Salud. Ustedes ven el poder que tienen algunas personas, el poder de un editor de una revista importante, el poder de un profesor de una universidad importante, y la doctora, que fue simplemente la víctima, fue expulsada de los Institutos Nacionales de Salud. ¿Cuál sería la razón para el fraude? Aumentar las publicaciones de estos doctores, si así los podemos llamar. Miren, un caso más de fraude, el número de casos de sarampión en Estados Unidos. Ustedes ven esa curva y algo pasa en la curva. ¿Por qué el número de casos baja tan súbitamente?
Yo creo que todos ustedes se imaginan, viendo el año antes de los 70, apareció la vacuna. Sin embargo, miren que el número de casos aumenta después del 2010. ¿Qué pasaría? Aquí tenemos el número de casos en Inglaterra y Gales en los años en los que ya existía la vacuna y de pronto empiezan a aumentar los casos en Inglaterra y Gales. Miren a la izquierda, tasa de vacunación de sarampión, la que aparece, la curvita azul que aparece, y miren lo que va a pasar en algún momento. Se publica un artículo de un doctor Wakefield y el artículo del doctor Wakefield dice que las vacunas están asociadas con la aparición de autismo. Miren lo que va a pasar con la tasa de vacunación y van a aparecer en la misma gráfica a la izquierda los casos de sarampión en el Reino Unido. Miren, bajó dramáticamente la tasa de vacunación y subió dramáticamente la tasa de casos de sarampión. Y ahora miremos a la derecha casos de sarampión en Estados Unidos después de la publicación del doctor Wakefield y ustedes ven cómo subieron dramáticamente. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo al autismo y prefieren el sarampión. Es un caso de una posverdad o una mentira emotiva, como se llama ahora a las mentiras, se les dice posverdades. Es una distorsión deliberada de una realidad para crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. ¿Por qué? Porque los hechos objetivos influyen mucho menos que apelar a las emociones. Ustedes han visto, recientemente hemos tenido una cantidad de noticias de estas, de noticias falsas, de cosas falsas que se promueven. ¿Recuerdan cuando se iba a hacer la votación por la paz, que se dijo que le iban a quitar el sueldo a los generales de la República y que cada guerrillero de ahora en adelante iba a ganar 5 millones de pesos? Y todo el mundo decía, a mí me dijeron muchos taxistas, yo me gano menos de 1 millón de pesos al mes y ahora estos guerrilleros bandidos se van a ganar 5 millones, es el colmo y por supuesto eso influyó. Ese es un ejemplo de una posverdad y aquí ocurrió exactamente eso. Aquí está el artículo original y el artículo original que publicó ese doctor Andrew Wakefield era una serie de casos de 12 casos, 12, sin grupo control. Y él hacía una asociación meramente especulativa entre la vacuna triple viral y el autismo. Eso se evaluó, claro, el público y se hizo un daño enorme y rápidamente se empezaron a hacer estudios, se hicieron muy serios, se refutó por completo eso. 10 de los 12 autores del estudio se retractaron y dijeron aquí hubo falsedad. Este doctor escogió los 12 casos que le convenían de muchos que no tenían lo que él decía. El Lancet retractó el artículo cuando se supo. Aquí aparece el New York Times diciendo que se retira ese artículo del 98 que vincula el autismo con las vacunas. El artículo aparece como retractado. Si ustedes lo buscan, sale con ese sello enorme que dice retractado. ¿Cuál fue la razón para el fraude? Fanatismo. El señor no estaba de acuerdo con las vacunas. ¿Eso tuvo alguna consecuencia? Ustedes saben, todavía sigue habiendo ese movimiento y todavía hay muchas personas que no aceptan las vacunas, en parte por la misma razón, por el autismo, que no tiene nada que ver, es absolutamente falso. Miren, esta es una foto que tomé en un mural gigantesco que había en el metro en Chicago. Y miren lo que dice la foto, pues obviamente de una mujer allí tirada en un rincón. Y dice, su primera inyección fue una vacuna. Proteja a sus hijos de las vacunas. Las vacunas dejan una creencia duradera psicológica de que inyectarse es benéfico. Los estudios muestran que los niños vacunados tienen 85% más probabilidades de usar heroína. Vacunas, no pierda a su hijo a las drogas. Imagínense el impacto que esto causa en todos los viajeros en el metro. ¿Cuál es el estudio que mostró que los niños vacunados tienen 85% más probabilidad de usar heroína? Por supuesto, eso no existe. Yo llamé a ese teléfono a pedir información y no había información. Me repetían esta misma información, pero nunca me dieron ningún estudio. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien?
La declaración de conflicto de intereses no es una formalidad banal y no estamos declarando lo que corresponde. Ya vamos a ver cómo se conecta esto con lo anterior. ¿Son las relaciones con la industria farmacéutica lo único que hay que declarar y que es sospechoso? Tenemos la percepción de que lo que tiene que ver con la industria farmacéutica está corrupto. Miren, esta es la opinión de ustedes. Le tomé foto a la pantalla y la pegué. Un cardiólogo presenta un estudio financiado por Pfizer sobre un medicamento de Pfizer en un congreso nacional. Usted piensa, y la mayoría de ustedes pensó, que había un clarísimo conflicto de intereses. 4-1 de 1 a 5. Clarísimo conflicto de intereses. Un porcentaje claramente menor piensa que no se debería dejar presentar en un congreso. Cuando yo les pido que califiquen las opciones según que haya conflicto de intereses, ustedes ven que si aparece Roche, la nota es alta. Un dispositivo que yo produzco, la nota es alta. Si aparece la Universidad de Antioquia o Colciencias, la nota es baja. Sin embargo, ¿qué es un conflicto de interés? Para eso tenemos que hablar de cuál es el interés primario de la investigación. El interés primario de la investigación claramente es beneficiar al paciente y a la sociedad. No hay duda. Eso es lo que yo busco cuando hago investigación. Puede haber otros intereses secundarios. Puede haber. Por ejemplo, si yo ya tengo apoyo de Colciencias, yo debo mantener ese prestigio y tengo que hacer cosas para seguir obteniendo apoyo de Colciencias. ¿Por qué? Porque si yo ya tuve financiación de Colciencias para un estudio y presento un segundo, es más fácil que me lo aprueben, ustedes lo saben, si yo ya he tenido referencias y ya he tenido experiencia con Colciencias. Entonces, a mí me puede interesar hacer investigación y tener buenos resultados si ya tengo apoyo de Colciencias para seguirlo teniendo. Si yo quiero ascender en el escalafón docente, pasar de profesor asistente a asociado, de asociado a titular, pues yo tengo que hacer investigación y tengo que hacer publicaciones. Entonces, eso es un interés secundario de mi investigación. Yo hago investigación para mejorar mis publicaciones. Quiero mejorar mi perfil profesional, que la gente vea que yo publico y hago cosas, pues mejoro mi perfil haciendo publicaciones, haciéndome conocer. Eso me da opciones de que me inviten a dictar conferencias, por ejemplo, y la gente me conoce y dice, este hombre es un experto en demencia, entonces vamos a invitarlo otra vez. Eso es un interés de la investigación. O supongamos que yo debo algunas cuotas del carro o de la casa, necesito más dinero, tengo que mejorar mis ingresos, entonces hago investigación porque me pagan honorarios por hacer investigación. Esto son intereses secundarios. ¿Alguno de ustedes pensaría que es ilícito o ilegal o criticable o inapropiado querer mantener el apoyo de Colciencias? No. Yo quiero ascender en el escalafón y quiero publicar más para ascender. No es ilícito ni criticable. Quiero publicar para mejorar mis opciones de que me conozcan y me inviten. No es criticable. Quiero ganar más dinero y hago investigación. Tampoco es criticable, no hay nada malo allí. Ninguno de estos intereses secundarios es criticable. ¿Cuáles son los posibles intereses secundarios? Académicos, pues ya vimos, ascender o permanecer en el escalafón. Méritos para posiciones jerárquicas. Yo quiero que me nombren director del departamento de, no sé, neuroproctología. Entonces quiero ganar méritos o quiero méritos para un concurso en una posición laboral, que me contraten en un hospital. Quiero mejorar mis publicaciones. Esos son intereses secundarios y ustedes ven, son legítimos. Quiero que me paguen más, quiero que me den bonificaciones. Las universidades dan bonificaciones por publicaciones. Quiero obtener prestigio, que me reconozcan. Quiero mejorar mi posibilidad de publicaciones. Si yo publico más, si yo publico, me republican más, me aceptan más fácilmente. Y si me aceptan, aumento mis publicaciones y es más fácil que me publiquen después porque soy conocido. Mejorar las posibilidades. Si yo pido financiación y ya he hecho investigación antes, es más fácil que me financien. Me invitan más a viajes, me invitan más a dictar conferencias, me invitan más a dictar conferencias pagadas.
Sin embargo, miren que hay algunas cosas que la gente no ve con buenos ojos. A este señor lo invitó el laboratorio X al Congreso de Cardiología Congreso Mundial de Cardiología en Chicago. Es como sospechoso. Un interés secundario perfectamente legítimo se vuelve sospechoso. ¿Es apropiado? Veamos qué es un conflicto de intereses. Y aquí voy a reunir todo lo que hemos visto. Es un conjunto de circunstancias que crea el juicio, el riesgo de que el juicio profesional o las acciones en relación con un interés primario sean influidas, y miren lo que subrayo, de manera indebida por un interés secundario. Volvamos otra vez al concepto. El interés primario es beneficio del paciente y de la sociedad. Mi interés secundario es ganar dinero, es legítimo. Si están alineados, que es como deben estar, no hay ningún problema, no hay conflicto. Cuando yo digo conflicto, estoy usando un término peyorativo que es confrontacional, conflicto de intereses, estoy haciendo una acusación. ¿Cuál debe ser el objetivo? Que los intereses primario y secundario estén alineados para minimizar sesgos en la escritura, interpretación, publicación de los datos o en la comunicación de los datos. Entonces, una propuesta que no es mía, es de una investigadora del Instituto de Bioética de la Universidad de Pensilvania, donde yo hice mi maestría en epidemiología clínica. Es un sitio muy importante, ese Instituto de Bioética. Y esta doctora hace una propuesta, es la doctora Ann Capola. Ella propone que no se diga conflicto, sino confluencia de intereses. Ahí ven la referencia, es muy interesante este artículo que les recomiendo. Y ella dice, cuando yo digo confluencia de intereses, estoy incluyendo las cosas relacionadas con el investigador, con los patrocinadores, por ejemplo, la industria farmacéutica, las cosas relacionadas con mi departamento, mi instituto o mi universidad, las cosas relacionadas con financiadores sin ánimo de lucro, con revistas médicas y con muchas otras cosas. Es muy inclusivo. Cuando yo reconozco que he recibido patrocinio de Colciencias, le dejo saber a la gente que tengo patrocinio de Colciencias, que tengo un interés secundario. Cuando yo reconozco que la Universidad de Antioquia me ha financiado para investigación, yo cuento que ese es un interés secundario. Yo quiero mantener ese prestigio y que me vuelvan a financiar. Cuando yo cuento que soy el productor o inventor de este aparato que estoy investigando, tengo un interés secundario. ¿Para qué cuento todo esto? Para que la gente lo pueda evaluar. ¿Por qué les hablé de todas las cosas anteriores? Porque la gente, cuando le hablan de confluencia de intereses, solo ve esto. Solo ven la industria farmacéutica y no caen en cuenta de que puede haber intereses en todos los otros campos. ¿Quieren algún ejemplo? La mitad de lo que he hablado hoy fueron ejemplos y ustedes vieron, y ninguno estaba asociado con la industria farmacéutica. Ninguno. Todos eran investigadores individuales, universidades, el centro de fertilización, el editor de no sé qué cosas. Eran otros intereses y no solamente industria farmacéutica. Entonces, tenemos que caer en cuenta de esto. Debemos protegernos. Obviamente esto está mal, de la industria farmacéutica, porque todo lo que tocan está contaminado. Esa es una afirmación sesgada e inapropiada. Aquí hay otra afirmación sesgada e inapropiada. No tenemos que protegernos de los investigadores individuales, no tenemos que protegernos de las universidades ni de las empresas médicas, porque ellos son siempre honestos. Claramente es inapropiado. Cambiemos esto. Debemos siempre evaluar
críticamente y sin sesgos toda investigación y comunicación independientemente de su origen, financiación, autoría o relaciones. Cuando yo leo que un estudio fue patrocinado por Pfizer y digo que hay un claro conflicto de intereses, automáticamente estoy acusando, puede ser Pfizer o Roche, Merck Sharp and Dohme, el que sea, automáticamente estoy haciendo una acusación que no tiene fundamento. Yo debo tener fundamento. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que la gente pueda evaluar críticamente y siempre? Primero, tenemos que tener espíritu crítico, tenemos que tener encendida en nuestra mente esa capacidad para evaluar críticamente lo que nos digan. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda evaluar mis intereses? Los declaramos de manera completa y honesta. Ahora sí, miren mis confluencias de intereses. Estos son los de verdad. Yo los pongo, están completos y les doy tiempo para que los lean. Ustedes ven, están separados en dos áreas. He sido conferencista o asesor, es decir, he recibido honorarios de las instituciones que ustedes ven ahí, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana de Cali, Javeriana de Bogotá, las sociedades de medicina interna, en fin, Coca-Cola, Alpina, algunos laboratorios farmacéuticos, y me han apoyado para investigación y abajo dice de quiénes he recibido financiación para investigación. Ustedes lo vieron ya. Cuando yo esté dictando una conferencia, yo puse esto y los dejé que ustedes leyeran. Cuando yo dicte mi conferencia, ustedes tienen esto en mente. Supongamos que yo estoy hablando de recomendaciones nutricionales y les digo, hay una duda sobre si se pueden o no tomar bebidas azucaradas, pues les voy a decir, mi conclusión es que sí se puede. Sin ningún problema se pueden tomar bebidas porque tienen muy poca azúcar. Ese pito que sonó a ustedes les debe sonar en la mente. Esto no es verdad. No podemos decir que una bebida azucarada tiene muy poca azúcar. Eso es obviamente falso. Una lata de 330 mililitros tiene 139 calorías porque tiene 35 gramos de azúcar. Y un vasito de 250 mililitros tiene 27 gramos de azúcar y 105 calorías. Ustedes saben que esto es falso. Si ustedes tienen en su mente que yo había puesto que yo he recibido honorarios de Coca-Cola, ahora ustedes se dan cuenta de que en esa afirmación yo tenía un conflicto. Ahora sí hay conflicto. El señor, claro, lo patrocinó Coca-Cola y viene a decir que tienen muy poca azúcar. Si lo que yo digo es la verdad, que es lo que está abajo, que una lata tiene esto, ustedes ven, bueno, este señor dice que le pagó Coca-Cola a unas conferencias, pero este señor me está diciendo la verdad, está diciendo que es falso. Luego, no hay conflicto de intereses. ¿Quién debe evaluar si hay o no conflicto? Cuando yo declaro una confluencia de intereses, ¿quién hace esa evaluación? Ustedes. Para eso se presenta la confluencia de intereses, para que ustedes puedan evaluar. Ustedes leen el artículo y miran quién lo patrocinó y en el artículo ustedes críticamente miran si las cosas cuadran y si es más o menos aparente, transparente, que no hay sesgos y que no hay errores en la interpretación. ¿Siempre se puede hacer eso? Bueno, tristemente, si alguien fabrica datos, eso no se puede saber. Pero recuerden que si alguien fabrica datos, eso no lo va a declarar. La confluencia de intereses, entonces, si termino con esto, debe significar expresar la confluencia de intereses para que el lector o el oyente pueda evaluar el potencial conflicto. Para que se pueda evaluar expresamente si hubo, hay o puede haber conflicto. Así que la declaración no es una formalidad banal, debe ser honesta, debe ser completa y debe ser legible. Paro acá, les agradezco muchísimo y creo que quedan unos minutos por si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario.